El chavismo ha hecho cosas atroces, como asesinar estudiantes, matar de hambre a un montón de venezolanos, la pirámide de Juan Barreto en la Vallecoche, la destrucción de un montón de familias y de todo el aparato productivo, y la apropiación de todos nuestros símbolos nacionales para hacernos perder todo el sentido de pertenencia por el país que existía antes de ellos. Un claro ejemplo de esto es este Bolívar. Y sí, antes teníamos versiones raras del Libertador, como el Bolívar inclusivo o el Bolívar chofer de Encaba. Pero el manoseamiento que ha hecho el chavismo de su figura ha causado que muchos boomers, millennials, o bueno, los zetas no tanto, lo detesten y lo empiezan a comparar con otros próceres importantes como Miranda. Esto ha traído un montón de frases absurdas que todos hemos escuchado, como que Miranda es mejor que Bolívar porque participó en más revoluciones afuera de Venezuela, o que Bolívar traicionó a Miranda porque lo entregó a los españoles. Yo mismo llegué a caer en este error que logré reparar gracias a que descubrí un podcast que se llama El Corito Histórico, que habla básicamente de historia de Venezuela, y luego me puse a investigar y a leer por mi cuenta. Así que si tú eres uno de los que desprecia la figura del Libertador y dice que Miranda es mejor porque Sarina, pelo blanco y Revolución Francesa, quédate a ver este video hasta el final. Antes de empezar, quiero que entiendan una cosa. Nuestros próceres fueron héroes, pero eran seres humanos como nosotros. Eran hombres de su tiempo. Ninguno fue un ser de luz y tampoco tenían por qué serlo. Ningún ser humano lo es. Todos tenemos nuestras luces y sombras y los personajes importantes en nuestra historia no son la excepción. Así que te pido que los juzgues a los dos de la manera más objetiva posible y tratando de entender que el contexto en el que se desarrollan estas historias es muy distinto a nuestra época. Habían conceptos y debates muy diferentes a los que se tienen hoy. Ahora sí que empiece el video. Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez Espinosa nació en Caracas un 28 de marzo de 1750. Era hijo de dos canarios humildes que se dedicaban al comercio y, según dicen, de vez en cuando al contrabando, porque en el Imperio Español te rompían el orto con los impuestos. ¡Los zurdos de mierda! Una cosa bastante curiosa, pero que nadie cuenta porque realmente no es para nada relevante, es que Miranda tuvo 9 hermanos. Eso de que mientras menos poder adquisitivo más hijos traen al mundo es una constante desde la colonia. Con el tiempo, el padre de Miranda logró tener una cantidad bastante considerable de dinero gracias a su oficio. Pero hay que entender que la Caracas de esa época era profundamente racista y clasista. Esto significaba que por más plata que tuviera un blanco de orilla, seguía siendo un blanco de orilla. En 1752 empezó a estudiar en la Universidad de Caracas, hoy la Universidad Central de Venezuela. Ahí estuvo estudiando latín, historia, religión, aritmética y geografía. Después hizo un curso de artes, lógica, física y matemática. Miranda tenía cierta tendencia a meterse en problemas. Por esto, su padre decide enviarlo a España el 25 de enero de 1771 para servir en el ejército español. Llegó a viajar por Norteamérica y Europa, conociendo muchos lugares y aprendiendo de ellos, pero eso lo veremos después porque ahora le toca a Bolívar. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios también nació en Caracas, pero fue un 24 de julio de 1783, 33 años después que Miranda. Es muy importante que se fijen bien en la diferencia de edad porque esto es un detalle que influye mucho a la hora de compararlos a los dos. A diferencia de Miranda, Bolívar nació en una familia aristocrática y solo tuvo 4 hermanos. Su infancia fue un poco triste porque a los 2 años quedó huérfano de padre, a los 9 huérfano de madre. Apenas a los 17, 18 años fue huérfano de esposa. Debido a esto, a Bolívar lo enviaron a vivir con su tío, que estaba muy feliz de tenerlo en la casa y no particularmente porque lo quisiera, sino porque también lo hicieron el responsable de administrar toda la herencia que le tocó el futuro libertador. Simón Rodríguez, el tipo que aparecía en el billete de 50, fue el encargado de su educación durante su etapa escolar hasta que este partió a España, y su educación quedó en manos de Andrés Bello, el tipo que aparece en el billete de 20.000 pesos, quien era apenas 2 años mayor que él. En 1799 decidió continuar sus estudios en España, donde en 1800 conoce a la mujer que sería su esposa llamada María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza. Se casaron en 1802, mismo año en el que se devolvieron a Caracas y Bolívar quedó huérfano de esposa. En 1803. Ese mismo año viajó a París y se reencontró con Simón Rodríguez. Bolívar estaba hundido emocionalmente porque se había muerto su esposa teniendo él solo 19 años. Y como todos sabemos, solo hay 3 maneras de superar una ruptura. Aunque esto realmente es como mucho más heavy que una ruptura, pero creo que es el mismo principio. Hacer ejercicio, enfocarte en tus cosas o unirte a una guerrilla. Rodríguez sabía esto y encauzó toda la desesperación que sentía el Libertador en un propósito. Ahí es cuando Bolívar empezaría a leer a los clásicos y se convertiría en un tipo verdaderamente ilustrado. Viajó a Italia acompañado de Simón Rodríguez y del primo de su esposa, que era Fernando Rodríguez del Toro.
logró. El 15 de agosto de 1805 en el Monte Sacro de Roma se comprometió a liberar a su patria y regresó a Venezuela en 1806 para administrar los negocios familiares y unirse a la causa revolucionaria. En esta parte hay un problema de continuidad porque todos los logros de Miranda fuera de Venezuela ocurren antes del proceso independentista, mientras que los de Bolívar ocurren en paralelo y hasta después. Pero esto no debe ser un problema porque asumo que viste mi video del Día de la Independencia y tienes el orden más o menos claro. Si no lo viste, ponle pausa a este video, anda a ver el otro y luego vuelve. En cuanto a su vida militar, desde 1773 hasta 1780, Miranda estuvo asignado en las plazas militares de Madrid, Granada, Melilla y Cádiz, teniendo en Melilla su primera hazaña militar y aprovechando su tiempo ocioso, que era bastante, para leer y educarse. En 1780 los españoles mandaron un regimiento a La Habana para apoyar a los independentistas de la Revolución Americana, regimiento en el que se encontraba Miranda, que participó en la toma de la capital de lo que hoy es Luisiana y en la batalla de Pensacola, logrando retomar Florida para los españoles. Gracias a esto es ascendido a coronel. Fue enviado a Jamaica a intercambiar prisioneros, pero en secreto su tarea sería ir de espía para identificar fortificaciones y así poder tomar la isla. Para cumplir su propósito tuvo que aliarse con contrabandistas, cosa que le causaría problemas en España, donde además allanaron su casa y le encontraron libros prohibidos y pinturas obscenas. O sea, la Inquisición le encontró literatura liberal y porno. Lo empezó a perseguir la Inquisición, pero antes de dejar el ejército español participó en una última incursión militar en las Bahamas, donde fue nombrado coronel, se retiró y partió a Estados Unidos. Llegó a Carolina del Norte en 1782. En Estados Unidos quedó sorprendido por el sistema federal, la libertad de culto, la higiene y la relativa igualdad que existía entre los ciudadanos y los miembros del Estado, a no ser que fueras negro. Por eso estoy completamente seguro de que si los padres fundadores de Estados Unidos vieran el estado policial en el que se ha convertido su país, se vomitarían encima y se meterían un tiro. Pero no es momento de tirarle a los gringos, eso lo haremos en otro video. En Filadelfia conoció a Alexander Hamilton y a Washington. Este último, en sus palabras, le pareció circunspecto, taciturno y poco expresivo. Me llamo María José, me gustan los libros, soy taciturna, vegetariana, animalista. Fue durante este viaje donde se terminaron de gestar sus ideas de libertad e independencia, siendo Alexander Hamilton, el tipo que sale en el billete de $10, quien le planteó que para lograr esto necesitaría la ayuda de Estados Unidos y de los ingleses. Así que partió a Londres el 15 de diciembre de 1785. En Inglaterra logró hacer algunos contactos, partió a Prusia y siguió viajando por Europa, visitando sitios como Sajonia, Austria, Hungría, Italia y Egipto. Además compró una casa en Atenas y estuvo en Constantinopla. Luego cruzó el Mar Negro hasta llegar a Rusia, donde fue recibido por Catarina la Grande, que a pesar de todos los rumores que existen, no, Miranda y la zarina no tuvieron nada, eso es un mito. Se hizo amigo de Catalina, así que ella le ofreció protección y le dijo que sería bien recibido en todas las embajadas rusas a las que llegara. Una cosa clave que tenía Miranda es que además de ser buen soldado, era muy bueno hablando y haciendo contactos. En estos viajes pudo aprender cómo funcionaban los distintos sistemas de gobierno, y se dio cuenta de que, según él, el español estaba entre los peores. De vuelta en Londres desarrolla su idea de la Colombella, un imperio que se extendería desde el río Mississippi hasta el Cabo de Hornos en Chile. De hecho, escribió un modelo de constitución que le daba el título de Inca al emperador de ese estado, el de caciques a los senadores, y estableció que la capital se llamaría Colombo y quedaría en lo que hoy es Panamá, por ser la zona más céntrica. Le mostró este plan bastante particularmente enfermo al primer ministro británico, quien tras varios meses de insistencia le dijo que no. Básicamente porque Miranda solo puso la idea, a Inglaterra tenía que poner el financiamiento, los soldados, los barcos y todo lo demás. En París, recién sucedida la Revolución Francesa, estableció buenas relaciones con los miembros del partido girondino, que eran los revolucionarios más moderados, razón por la que los rusos le retiraron el apoyo. Breve pausa para dar contexto. La reina María Antonieta no era francesa, era austríaca. Por eso a la nobleza austríaca y a sus aliados no les hizo mucha gracia los tratos que le dio la República, así que Francia entró en guerra con otro montón de países. Su participación en la guerra fue tan importante que le construyeron una estatua en el campo de Valmy, el lugar donde ocurrió la batalla donde más se destacó. Algunos le restan mérito a la estatua diciendo que la pagó la embajada venezolana, pero eso no lo hace menos digno. O sea, si la embajada venezolana hubiese querido construir una estatua de, no sé, Capriles, obviamente los franceses iban a decir que no. Por el aporte que hizo a la República, Miranda tiene su apellido grabado en el Arco del Triunfo, siendo el único americano que aparece allí. En 1793, los jacobinos tomaron el poder y empezaron a perseguir a los girondinos, por lo que metieron preso a Miranda, que justo cayó en una de las listas de Robespierre para ser guillotinado. Se salvó porque mientras estuvo en la cárcel se dio un movimiento que se llamó Reacción Termidoriana,
En resumen, Robespierre se volvió loco y quería guillotinar a medio partido suyo, así que entre todos le rompieron la mandíbula y lo guillotinaron a él. Por lo que Miranda quedó libre en 1795 y en el 97 conoció a Napoleón, que sentía una gran admiración por él. Se devolvió a Londres en 1798, donde volvió a pedir plata y le volvieron a decir que no, pero ya empezó a juntarse con otros hispanoamericanos que tenían intenciones independentistas, como Bernardo Higgins, quien es considerado el padre de la patria en Chile. En 1804 regresó a Nueva York, donde se reunió con varias personas que había conocido antes, además de James Madison, el tipo que salía en el billete de $5,000, así es, hubo un billete de $5,000, yo me acabo de enterar escribiendo este guión, y Henry Knox, el tipo que le da el nombre al Fort Knox, que es donde se guardan las reservas de oro de Estados Unidos y de otros países que por alguna razón le confiaron sus reservas de oro a Estados Unidos. Los gringos le dijeron que no le iban a dar plata ni gente, otra vez, así que se puso a hacer milagros con lo que tenía, o sea, la plata de sus amigos. Empezó a reclutar gente a lo loco y un amigo suyo llamado William Smith, que tenía un cargo dentro del Estado americano, le dio el dinero para comprar su barco, el Leander. De ahí Miranda partió a Haití y el 12 de marzo fue la primera vez que ondeó la bandera venezolana. Por eso el 12 de marzo es el verdadero día de la bandera y no el 3 de agosto. Para hacerla corta, al llegar a Ocumare todos los barcos menos el Leander fueron capturados, y además los españoles capturaron al hijo de William Smith. El capitán general de Venezuela intentó negociar con él la liberación de su hijo a cambio de que le diera información sobre Francisco de Miranda. William respondió que no iba a permitir que su familia cargase con el deshonor de ser un delator, así que permitió que el capitán general ejecutara a sus hijos junto con los demás prisioneros. Dime en los comentarios qué te parece esta decisión. En todo el país, la iglesia y el poder político empezaron a regar rumores sobre Miranda diciendo que era un corsario ateo, excomulgado, gay, jacobino y masón al servicio de los ingleses. No era ateo porque para el siglo XVIII los masones aún no aceptaban en las logias a personas que no creyeran en el gran arquitecto del universo. No era jacobino porque ya dije anteriormente que tenía buenas relaciones con los miembros del partido girondino, literalmente la oposición a los jacobinos. Y no era un corsario al servicio de los ingleses porque ya vimos que les pidió plata 3 veces, a los gringos les pidió plata 2 veces y ninguno les dio un céntimo. En lo que sí tenían razón es en que era masón y la iglesia lo excomulgó. Volvió a intentar entrar a Venezuela, esta vez por Coro, donde se suponía que lo estaban esperando, pero volvió a fracasar. Ahí fue cuando se dio cuenta de que realmente nadie lo estaba esperando y que los venezolanos eran felices viviendo mal, sin importarles ser oprimidos por la corona española. Así que se devolvió a Londres y se quedaría allí a vivir hasta que 3 caraqueños llegaron a su casa a pedirle ayuda. En 1808 Napoleón invadió España y pasó todo lo que ya te conté en este video. Desde ese momento Miranda empezó a escribirle cartas a toda la aristocracia hispanoamericana para que se rebelase en contra de España, pero nadie le hizo mucho caso realmente hasta que en julio de 1810 llegaron 3 caraqueños a la puerta de su casa, que se identificaban como representantes de la Junta Suprema de Caracas: Luis López Méndez, Andrés Bello y Simón Bolívar. Al volver a Caracas por primera vez desde que tenía 21 años, fue diputado en el Congreso y uno de los primeros en firmar el Acta de Independencia. Después del terremoto de 1812, que ocurrió un Jueves Santo y destruyó completamente Caracas y La Guaira, comenzó una ola de deserciones en el ejército patriota, porque se creía que fue un castigo divino. El Congreso nombró a Miranda como dictador supremo, quien por miedo a que los soldados empezaran a cambiar de bando, dejó de atacar posiciones realistas y solamente se centró en defender posiciones que ya tenía tomadas la República. A Bolívar le dieron el cargo de cuidar el arsenal de Puerto Cabello, donde había más presos que custodios, así que cuando Bolívar se fue por un día, los presos se amotinaron y tomaron el fuerte junto con las armas que estaban allí. Cuando Bolívar llegó a Puerto Cabello y vio este desastre, empezó a escribirle a Miranda pidiéndole refuerzos, a lo que este respondió nada, no le respondió nada. Muchos dicen que por culpa de Bolívar se perdió la Primera República gracias a lo que pasó en Puerto Cabello, pero si se fijaron aclaré desde un principio que había más presos que custodios, así que una sola persona no iba a hacer la diferencia, era cuestión de tiempo para que eso pasara. Ante los alzamientos que estaban ocurriendo en todos los territorios de la República, Miranda decidió irse a capitular con Monteverde sin consultarlo con nadie. Después tomó parte del tesoro de la República para irse a Nueva Granada e iniciar la guerra desde allá, sin decirle a nadie ni rendirle cuentas a nadie. Esto hizo molestar a un montón de gente que sí estaba dispuesta a pelear para salvar lo que quedaba, así que liderados por Bolívar fueron a La Guaira a arrestarlo por traidor. El plan de Bolívar era llevárselo y que recibiera un juicio justo, pero Manuel María de las Casas tenía otro plan, porque él estaba negociando las condiciones de su rendición con Monteverde, y fue él quien entregó a Miranda a los españoles a cambio de un pasaporte, no Bolívar. Bolívar también obtuvo un pasaporte para poder escapar de Venezuela, pero no fue gracias a eso, fue gracias a que un contacto de él intercedió ante Monteverde. A Miranda lo metieron preso en Puerto Cabello, luego lo movieron a Puerto Rico y por último a La Carraca, donde moriría el 14 de julio de 1816 a los 66 años. Justo en la fecha de salida de este video se están cumpliendo 206 años de su muerte.
Bolívar ingresó como cadete en el batallón de milicias de blancos de los Valles de Aragua el 14 de enero de 1797 antes de ser enviado a España. En 1810 fue ascendido a coronel y lo enviaron junto con Andrés Bello y Luis López Méndez a solicitar el apoyo del Reino Unido para darle reconocimiento a la Junta Suprema de Caracas. Los británicos se negaron, así que ya que estaban allá fueron a buscar a Francisco de Miranda y se lo llevaron a Venezuela. En 1812, después de la caída de la Primera República, Bolívar se incorporó al ejército de Nueva Granada, donde redactó el manifiesto de Cartagena exponiendo los errores que se cometieron durante la Primera República, liberó la zona del Magdalena y obtuvo el grado de brigadier. En 1813 cruzó los Andes hasta Venezuela en lo que se conoció como Campaña Admirable, logrando liberar toda la zona andina y el centro del país en poco tiempo. Este año, al entrar en Caracas, se le dio el título de Libertador, y el año siguiente decretó la guerra a muerte. Al caer la Segunda República, partió al Caribe, donde escribió la Carta de Jamaica, justificando la rebelión de los criollos, llamándolos a luchar por la independencia y exponiendo el proyecto de Colombia, que estaba muy inspirado en las ideas de Francisco de Miranda. Luego preparó una expedición en 1816 con dirección al oriente venezolano, pero volvió a fracasar en su intento de tomar Caracas, así que terminó ocupando Guayana completamente. El 15 de febrero de 1819 pronunció el discurso de Angostura, donde anunció la constitución de la República de Colombia, que sería ratificada por el Congreso de Cúcuta en 1819. Desde Guayana cruzó los llanos hasta llegar a Nueva Granada, que fue liberada completamente en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. El 21 empezó la campaña libertadora, donde se selló la independencia de Venezuela en la batalla de Carabobo el 24 de junio de ese año. En 1822 empezarían las campañas del sur junto a Sucre, derrotando a los realistas en Bomboná el 7 de abril y en Pichincha el 24 de mayo, logrando liberar Ecuador. En 1824 consolidó la independencia de Perú, donde fue dictador, con las batallas de Junín el 7 de agosto y de Ayacucho el 9 de diciembre, además de fundar Bolivia en 1825, poniéndole fin al dominio español en Sudamérica. El 25 de septiembre de 1828, estando nuevamente en Bogotá, un grupo de santanderistas intentaron matarlo, pero fallaron gracias a que Manuela Sáenz le avisó. Venezuela se proclamó independiente de la Gran Colombia el 13 de enero de 1830, ocupando Páez la presidencia y desterrando a Bolívar, que renunció a la presidencia de Colombia el 4 de mayo del mismo año. Ya que en un estado de salud bastante deteriorado, se fue a tratar a Santa Marta, donde además le informaron de la muerte del mariscal Sucre el 1 de julio. Finalmente, Bolívar murió de tuberculosis el 17 de diciembre de 1830 a la 1:03 de la tarde con 47 años. Bolívar y Miranda fueron dos hombres con méritos increíbles con los que cuentan muy pocas personas en el mundo. Y estoy seguro de que me faltaron un montón de cosas por nombrar en este video. De hecho, los del Corito Histórico tuvieron que dedicarle 6 episodios de 45 minutos cada uno solamente a Miranda. Compararlos a estos dos como si estuviéramos hablando de fútbol es una ridiculez. Es literalmente no entender la historia, y lo dije al principio, Miranda le lleva 33 años a Bolívar. Recuerdo que en mi breve paso por la UCB, un profesor me dijo que comparar a estos dos sería como comparar nuestra época con la época de nuestros padres. Y tiene razón, mi papá me tuvo a mí a los 30 años. Sería absurdo ponerme a comparar los 2000 con los 70 como si fueran lo mismo. La gente critica a Bolívar por haber sido dictador de Perú y de Colombia, pero Miranda también fue dictador plenipotenciario de Venezuela. Exaltan la participación de Miranda tanto en la independencia de Estados Unidos como en la Revolución Francesa, pero esto no es tan así. Sin querer restarle mérito, Miranda no peleó por la independencia de Estados Unidos, peleó contra Inglaterra sirviendo a los españoles. Y tampoco fue que participó como tal en la Revolución Francesa, participó en las guerras que vinieron después de que estuviera hecha la Revolución. Ya estaba fundada la República para ese entonces. Y la peor de todas las críticas que se pueden hacer, que esto ya desciende al nivel de meme, es que Bolívar era un asesino. Era una guerra. En las guerras se mata gente, sobre todo en una guerra donde el enemigo despedaza a los conspiradores y reparte sus pedazos por toda su ciudad natal. Además, ¿ustedes creen que en el montón de batallas en las que Miranda se destacó como soldado no mató a nadie? No hay crítica que aplique a Bolívar que no aplique a Miranda. Los dos tenían ideas que nos pueden parecer locas e inmorales al día de hoy, pero es porque era una época de novedad. Se estaban experimentando nuevos sistemas de gobierno que no se habían visto antes. ¿Qué voy a hacer? ¿Esperar que un aristócrata del siglo XIX no tuviera esclavos? Las cosas no son así, el presentismo es lo peor que se puede hacer a la hora de estudiar historia. Este mes subiré un video hablando de la importancia de reivindicar la figura y el legado del Libertador.
ahí me extenderé más con ciertos temas, pero lo que quiero que entiendan con este video es que ni Bolívar era un chavista, ni Miranda era un defensor de la libertad y la democracia como lo entendemos hoy. Ambos fueron las opciones más liberales que existían en su tiempo dentro de nuestra región y ya. Los dos fueron hombres muy grandes con sus errores y aciertos que merecen homenaje y reconocimiento. Y la verdad es que me enorgullece no solo compartir nacionalidad, sino ciudad natal con dos individuos de este calibre. Si les gustó el video denle me gusta y compártenlo con sus amigos para que no anden por ahí desinformando a la gente. Así como hacen ciertos personajes famosos en Venezuela que se dedican a la comedia cuando se ponen a hablar de cosas que no saben o no entienden. Suscríbanse al canal si no lo están y no se pierdan el video de Bolívar que voy a subir el domingo de la semana que viene. Aplaude, Diosdado.